Bueno, vamos a comenzar rápido. Vamos a ver la clase de hoy, la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un supuesto que en caso de resultar verídico se convierte en una tesis para comprender, interpretar o explicar un fenómeno de estudio. Esta es una parte elemental de su trabajo de investigación porque viene siendo como una respuesta. Recuerdan que ustedes la clase pasada ya hicieron la pregunta del problema, ¿no? Elegimos el tema, lo delimitamos, vamos a decir que lo problematizamos, ¿no? O sea, le buscamos un problema y ahora le estamos buscando una posible respuesta, ¿no? Es muy importante que digamos posible, o como dice la diapositiva, es un supuesto, o sea, es algo que estamos creyendo, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el subsecretario de Salud en marzo, cuando comenzaba este tema de la pandemia en México, pues él decía, en un supuesto catastrófico, ¿no? Que hoy ha sido objeto pues de críticas y de muchos memes, digamos. Recuerden que el subsecretario decía, en un supuesto muy catastrófico llegaremos a los 60,000 muertos, ¿no? Hoy podemos ver, no tengo el dato exacto, si alguien lo tuviera me lo corrige por favor, pero creo que todavía hasta el día de ayer alguien me comentaba, oye, ya dicen que casi vamos para los 80,000. Entonces, pues entonces ahí tenemos que fue una hipótesis del subsecretario de Salud, ¿no? Otra hipótesis que ha planteado, obvio fue una respuesta a esos niveles, creo que difícilmente deberíamos de pues decir hipótesis, ¿no? Sobre todo cuando se está hablando de la vida de millones de mexicanos o de miles de mexicanos, pues tratar de una hipótesis. Tendríamos que tratar de que entonces en nuestro trabajo no se cometieran ese tipo de errores, porque bueno, pues al subsecretario nadie lo reprueba, pero a ustedes sí, ¿no? Ustedes si se paran así frente a un sinodal, pues seguramente pues los van a criticar y puede que les rechacen el trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué otra hipótesis acá en su momento el subsecretario de salud? Recuerdo cuando decía, el uso del cubrebocas no evita que te contagies, ¿no? Bueno, palabras menos, más, palabras menos, pero la idea general era esa, y que también era criticado, ¿no? Porque no usaban el cubrebocas, sino hasta hace 2 semanas, cuando ya se le aumenta el nivel de decesos por la pandemia, ahora ya sale con cubrebocas, y vemos que entonces fue una hipótesis que en su momento dijo, y que la comprobó, o mejor dicho, tal vez no la comprobó, y ahora pues ya tiene un resultado diferente, ¿no? Ahí vemos algunos ejemplos de hipótesis. Le pediría a Arista que nos ayude a leer los 3 primeros y los 4 últimos. Alcanzo a ver a Cruz Guerrero. Sí, profe. Sí, profe. A ver. El consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que la adultez. Las sociedades con menores conflictividad social son al mismo tiempo las sociedades con mayor tendencia al suicidio y la depresión. Los automóviles de la actualidad consumen 20% más de energía que los de hace 20 años. Dice, al aumentar la altitud, la temperatura ambiente disminuye. El aluminio tiene una temperatura de fusión de 660 grados. Y luego los sistemas políticos más establecen son los que tienen gobernantes más duros y rígidos. Los cuerpos total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza igual al peso de volumen de fluido desplazando por dicho objeto. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí vemos algunos ejemplos de hipótesis. ¿Qué quiere decir que sean hipótesis? Insisto, que son supuestos
que no es nada cierto, o bueno, al menos sí cierto, pero el investigador en cada una de estas fue una respuesta previa que hizo a su problemática y que se va a dar a la tarea de comprobar. Cada una de estas tiene pues diferentes modos de comprobación. Así es, digamos que el método científico, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del aluminio, ¿cómo es ahí la cuestión de la comprobación? Bueno, pues sometiendo el aluminio a una temperatura de 660 grados. ¿Por qué es un supuesto? Porque puede ser que el aluminio también tenga una temperatura de fusión con menos grados o con mayor grado. O sea, ahí no está diciendo en cuánto tiempo, ¿no? O sea, si dijera, tiene temperatura de fusión de 660 en 5 minutos, pues también podríamos comprobarlo y decir, no, o sea, también puede ser en 6 minutos o puede ser en 2 minutos, ¿no? Los automóviles de la actualidad consumen 20% más de energía. ¿Cómo comprobaríamos eso? Bueno, pues sometiéndolo a algunas pruebas, ¿no? El consumo de tabaco en los primeros años de adolescencia, ¿hay cómo lo comprobaríamos? Tal vez pues revisando algún tipo de información documental, estadística, Diagnósticos médicos. de diagnósticos médicos, ¿no? Entonces, cada una de estas a usted les va a dar la oportunidad al investigador de poder comprobar. Los sistemas políticos más estables son los que tienen gobernantes más duros y rígidos. ¿Cómo se comprueba eso, no? Es lo interesante de la carrera que ustedes estudian, pues que no podemos poner un sistema político pues, en una estufa, no podemos someterlo a otro tipo de comprobación. Casi siempre el estudio del derecho va a tener como fuente de estudio también documentos, no sé, los casos de algunos países. Podríamos hacer encuestas tal vez, pero ver a quién le vamos a hacer eso lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Ver a quién le haríamos la encuesta. No le vamos a preguntar de sistemas políticos pues a nuestros vecinos, ¿no? Tendríamos que hacer una encuesta tal vez dirigida a profesores de derecho, no sé, historia del derecho, derecho constitucional. Me refiero a cierta población que tenga cierta característica, ¿no? A ver, Eduardo Cano, si nos ayudas con esos ejemplos, con los 3 primeros. ¿Y quién nos ayuda con los 3 siguientes? Nayeli Sosa, 3, 6. Y los últimos a Mónica Flores, por favor. Mi hipótesis es que me está engañando con su profesora de teatro. Muchos guitarristas son buenos, pero no creo que nadie toque tan rápido como lo hizo él. Cuando aumente el nivel de conflictividad social, sus propagandas ya no servirán. Ok, el siguiente compañero. Si pongo mucho esfuerzo, podré comprar un nuevo auto. Debido a la lluvia, seguramente en el baile de hoy no vendamos muchas entradas. Creemos que usted es insolvente, así que no le podemos prestar más dinero. ¿La otra o solo hasta ahí? Si quieres la siguiente, ya las 3 últimas, la Mónica Flores, por favor. La fiscalía cree que el cocinero envenenó a la ex esposa aplicándole una destructiva solución en su té de la tarde. Ese sonó como a telenovela, ¿no? Sí. Ajá. Ya. Ajá. El tren no está pasando más, seguro no pasará hasta la próxima campaña política. Sospechoso que solo vienes a visitarme cuando necesitas algo. No veo a mi gata hace meses. Mi hipótesis es que se ha perdido por el vecindario. Ok, gracias. Bueno, pues entonces ahí ven unas hipótesis, pues más de la vida cotidiana, ¿no? Las anteriores son un poquito más temas, pues digamos, más especializados, así podríamos decirle. Y esta segunda diapositiva, ¿qué nos está diciendo? Que en nuestra vida diaria tenemos hipótesis, ¿no? Que eso es lo interesante de esta materia. A veces creo que decimos, muchos alumnos no se titulan, lo que ya les decía, porque no les gusta hacer una tesis, ¿no? Escuchan la palabra tesis o investigación y dicen, ay, no, qué flojera es estar leyendo,
es estar con cuestiones de metodología que no entiendo. Yo siempre he dicho, a mí nunca me gustaron las matemáticas, pero hoy me doy cuenta que fue porque no me las supieron explicar. Puede ser. O no le entendí, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo si de repente no nos puede gustar la investigación, pero si nos damos cuenta, la investigación la tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cualquier tema en nuestra vida cotidiana ustedes lo pueden delimitar, cualquier tema ustedes pueden deducir, bueno, ¿cuál es el problema, no? O sea, ahorita me decían, un compañero no puede asistir a la clase. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? Tuvo un problema familiar. La hipótesis de algunos ahorita sería, no sé, su familia se quedó en el tráfico, ¿no? Por no decir otras cuestiones. O a la familia se les olvidaron las llaves de la casa y no pueden entrar, o no pagaron el internet. Entonces, dense cuenta cómo tenemos hipótesis en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Me llama mucho que dice, mi hipótesis es que me está engañando con su profesora de teatro. Digo, varios hemos visto esas historias del Face, ¿no? Que sacan en los WhatsApp, de por qué no me contestas, estás en línea y no me respondes. Bueno, finalmente son hipótesis. Ahí vemos otros ejemplos. El insomnio genera enfermedades. ¿Cuál es la peculiaridad de esta hipótesis que reemplaza, no la sustituye, simplemente reemplaza la pregunta que ustedes ya hicieron? ¿Puede haber más de una hipótesis? Sí. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que en su trabajo de investigación ustedes escogieron un tema, pero ¿puede haber más de un tema? Sí, pero en su proyecto de investigación no. ¿Puede haber más de una pregunta? Sí, pero en su proyecto no. A cambio, bueno, en comparación de la hipótesis, sí puede haber más de una hipótesis, y ahí dice, es la que trata de darle respuesta a la pregunta inicial. ¿Cuáles son los elementos de esta hipótesis? La causa y el fenómeno, ¿no? La causa es lo que esperamos que cambie, y el fenómeno lo que el investigador manipula. ¿Por qué esperamos que la causa cambie? El insomnio genera enfermedades. Esperamos que cambie porque podríamos con la investigación concluir, el insomnio genera ansiedad, el insomnio genera obesidad, ¿no? Entonces, es lo que esperamos que cambie. Y el fenómeno, lo que el investigador manipula, pues la enfermedad. ¿Qué quiere que lo manipula? Pues es dependiendo de lo que nosotros queremos investigar. Aquí el investigador dice, pues yo digo que genera enfermedad. Puede ser que alguien diga el insomnio genera cáncer, el insomnio genera gripa, ¿no? Entonces estos son los elementos importantes de la hipótesis. Y ya para concluir, ¿cuál es la operacionalización de esta hipótesis? Pues hacerla, digamos que, material o observable, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que dice, sospecho que me engaña con su profesora de teatro. Entonces, ¿cómo hacemos observable esa hipótesis? Bueno, pues comprobándolo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues voy a tener que ir, no sé, bueno, no doy ideas con ese ejemplo, ¿no? Pero tendría yo que comprobarlo visualmente, o estas personas que revisan los celulares, eso es la operacionalización de la hipótesis. Ahí vemos un ejemplo, que el ejemplo es agresividad. ¿Cómo hacemos observable o tocable, digamos, esta hipótesis? Bueno, tendríamos que especificarle agresividad, ¿cuál? Gritar, golpear, y en quién, ¿no? En niños, en adultos o en bebés, ¿no? O sea, puede ser que mi hipótesis pues, es la agresividad, sí, pero ¿cómo haces observable esa hipótesis para poderla estudiar, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe.
¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a la... Bueno, y si hubiera preguntas no pasa nada, ahorita en la actividad las vamos a ir resolviendo. Vamos entonces a las actividades. ¿Qué van a hacer en las actividades? Les comento porque está lento mi internet o mi plataforma. En el foro, si no mal recuerdo, les estoy pidiendo que pongan 5 hipótesis, ¿no? Bueno, 10. Pongan en el foro, ya saben, en un solo comentario, o sea, no pongan un comentario por hipótesis. En un comentario van a poner 5 hipótesis de su vida cotidiana. 5 hipótesis de la vida cotidiana y en ese mismo comentario, o sea, le dan enter, abajo le ponen 5 hipótesis de la vida actual. Bueno, tarda en cargar. ¿Sí me explico? 5 hipótesis de la vida cotidiana, 5 de la vida actual, como los ejemplos que vimos, que son muy, pues es una frase, ¿no? Y en la actividad de aprendizaje van a poner la hipótesis de su trabajo. ¿Cómo es la hipótesis de su trabajo? Como estas que les estoy poniendo aquí que tienen en el formato de protocolo. Aquí si se fijan puse hipótesis y es muy poquito, ¿no? Profe, disculpe por interrumpirlo. Sí. Oiga, ya no abre la página de nuevo, creo le están dando mantenimiento otra vez, ya no abre. Bueno, vamos a hacer una cosa, háganlo en el cuaderno y vamos a ir trabajando así y nos vamos despejando dudas por este medio, ¿no? Y bueno, les comentaba, ¿recuerdan que hicieron el problema que les di como que la fórmula? Cuando decía este problema, tal. Vean aquí las palabras claves. En la presente investigación que se considera que, ¿no? Yo le ponía, deben de crearse mecanismos eficientes para que las elecciones sean llevadas sin intervención de los gobernadores. Es mi hipótesis, ¿no? Puede ser que ya crearon mecanismos y los gobernadores se siguen metiendo en las elecciones. La creación del INE no solucionará el problema político, era una hipótesis. Otra fórmula, el problema persiste en, ustedes pondrán de sus temas pues, en dónde persiste el problema. Y yo aquí puse otra hipótesis. El segundo problema de tipo económico, ¿no? Puede ser que ustedes, si hablan de la consulta a expresidentes, digan, el problema persiste en que no es necesario hacer una consulta para enjuiciar a expresidentes, ¿no? El segundo problema de tipo económico, se considera que los expresidentes hicieron desvíos, no sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, si quieren, si no les sale la plataforma, les dejo este ejemplo aquí en la hipótesis y les reitero para los que se unieron, y bueno, para los que no pueden hablar la plataforma, el foro es poner 5 hipótesis de la vida cotidiana y 5 hipótesis del México actual. ¿Cuáles son las hipótesis del México actual? Pues esta cuestión de la pandemia, lo que ustedes han visto de la inseguridad, es, mmm, ¿qué otro tema está? No sé, el aumento en el desabasto. Cuando empezó el año, recuerden que fue esta cuestión del desabasto de la gasolina. Están ahora lo de las inundaciones, ¿no? Con las inundaciones hay muchísimas hipótesis que nos dicen, es que la gente tira basura, es que las coladeras están tapadas y demás, ¿no? Entonces, insisto, el foro, 5 hipótesis cotidianas, 5 del problema del México actual y la actividad de aprendizaje, la hipótesis de ustedes, ¿no? Pueden poner su hipótesis general y la redactan como lo tengo aquí en el ejemplo. Y mañana lo que vamos a hacer, les voy a pedir que presenten
esta hipótesis, ya sea que compartan su diapositiva o prendan su cámara mañana a manera de explicación. No le llamaría de exposición, de explicación, que nos presenten cómo vamos en cuanto a su delimitación del problema y en cuanto le vamos a sumar a la hipótesis para irlas revisando, ¿vale? Voy a apagar la sesión para que se pueda quedar guardada y me vuelvo a conectar. Profesor, Bien. a mí ya me dejó entrar a la página, bueno, a plataforma, pero quise comentar en el foro, pero dice que ya no está disponible. ¿El foro ya no está disponible? Ajá, Bueno, ahorita lo reviso, espérenme tantito. sí, gracias. No, de qué.